buenas, viajero del tiempo. Prepárate para un viaje que te llevará desde las tierras humildes de un pequeño condado hasta los palacios que dominaron Europa durante siglos. Antes de que cierres los ojos y te dejes arrullar por esta historia, te invito a suscribirte y dejar tu like. Cada noche podemos descubrir juntos los secretos que el tiempo esconde. Hoy hablaremos de los Habsburgo, la familia que convirtió un rincón de Europa en un imperio capaz de imponer su voluntad sobre reinos y coronas. La historia de los Habsburgo comienza en la Edad Media, en un pequeño territorio del actual suroeste de Suiza, alrededor del siglo XI. Allí, en 1020 aproximadamente, surge la figura de Radbot de Habsburgo, un noble con visión y ambición. Radbot construyó el castillo de Habsburgo, que daría nombre a la dinastía. Lo que comenzó como un pequeño feudo, un condado modesto, pronto se convirtió en un centro estratégico, gracias a su ubicación cerca de rutas comerciales importantes entre el norte y el sur de Europa. Su hijo, Werner I, continuó expandiendo la influencia familiar, y fue el primer Habsburgo en consolidar posesiones significativas en la región de Aargau. La clave de su poder inicial no fueron grandes ejércitos, sino la astucia política y las alianzas matrimoniales, un patrón que se repetiría durante toda la historia de la dinastía. Ya en el siglo XIII los Habsburgo comenzaron a diversificar su influencia más allá de sus fronteras originales. En 1273 ocurre un hito fundamental. Rudolfo I de Habsburgo es elegido rey de Alemania. Con esta elección la familia deja de ser un simple condado suizo para entrar en la esfera del Sacro Imperio Romano Germánico. Rudolfo no solo consolidó su poder en Austria y el noreste de Suiza, sino que también inició la expansión territorial que marcaría el inicio de un imperio que duraría siglos. Fue él quien adquirió los ducados de Austria y Estiria en 1282, comenzando la tradición de los Habsburgo de gobernar regiones clave a través de la combinación de diplomacia y matrimonio. Lo interesante de los Habsburgo es que, desde este momento, comprendieron que el matrimonio podía ser más poderoso que la guerra. Prefirieron unir territorios mediante alianzas matrimoniales estratégicas en lugar de conflictos prolongados. Esta astucia política les permitió, siglo tras siglo, extender su dominio sin necesidad de conquistar cada tierra con la fuerza de las armas. Así, un condado modesto del siglo XI, con castillos de piedra y prados verdes, se transformó en el núcleo de una familia que cambiaría la historia de Europa. La ambición de sus miembros, unida a una paciencia estratégica y una visión que atravesaba generaciones, sentó las bases de un imperio que llegaría a abarcar España, Austria, Hungría, Bohemia y territorios en Italia y los Países Bajos. Tras la elección de Rudolfo I como rey de Alemania en 1273, los Habsburgo no se limitaron a gobernar desde la comodidad de sus castillos. Iniciaron un siglo y medio de expansión estratégica, alianzas matrimoniales y conflictos regionales que sentarían las bases de su futuro imperio. Uno de los primeros desafíos fue consolidar el control sobre Austria, que recién había sido adquirida tras vencer a Ottokar II de Bohemia en 1278 en la batalla de Marchfeld. Rudolfo I lideró personalmente las tropas que aseguraron el territorio, demostrando que la familia podía combinar la diplomacia con la fuerza militar. Esta victoria no solo aseguró tierras valiosas, sino que también elevó el prestigio de los Habsburgo ante otras casas nobles del Sacro Imperio. Durante los siguientes años, los Habsburgo practicaron matrimonios cuidadosamente planeados para asegurar lealtades y alianzas. Por ejemplo, Albert I, hijo de Rudolfo, casó a sus hijos con familias influyentes en Suiza y el sur de Alemania. Estos enlaces no solo evitaban conflictos internos, sino que también creaban redes de apoyo político para futuras expansiones. Sin embargo, el poder no se consolidó sin conflictos. Entre 1280 y 1350, los Habsburgo participaron en varias guerras contra los señores locales rebeldes, los Luxemburgo y otros príncipes del Sacro Imperio,
buscando asegurar la autoridad de sus territorios recién adquiridos. Las disputas con los cantones suizos fueron especialmente importantes. Los Habsburgo intentaron imponer su control sobre ciudades estratégicas como Zúrich y Lucerna, pero la resistencia local sentó las bases de lo que luego sería la independencia suiza. Estas guerras, aunque a veces infructuosas, enseñaron a los Habsburgo que la paciencia y la estrategia eran tan valiosas como las armas. En cuanto a los matrimonios, en este periodo destacan enlaces como el de Rudolfo III de Habsburgo, quien casó a sus hijos con nobles alemanes y austriacos para asegurar alianzas internas dentro del imperio. También se produjeron matrimonios con familias italianas y borgoñonas que preparaban el terreno para la expansión futura hacia el oeste y el sur de Europa. Cada boda era en esencia una jugada de ajedrez político que fortalecía la posición de los Habsburgo sin necesidad de guerras abiertas. Durante el siglo XIV la familia continuó expandiéndose hacia Estiria, Carintia y Tirol, consolidando su presencia en el sur de Alemania y el norte de Italia. Estos territorios eran claves. Controlaban rutas comerciales, recursos naturales y podían servir como base para futuras alianzas matrimoniales. Cada conquista y cada unión consolidaban un entramado de poder que, aunque lento, era prácticamente imparable. Así, entre 1273 y 1438, los Habsburgo construyeron un núcleo territorial sólido, combinando victorias militares, alianzas estratégicas y matrimonios cuidadosamente planificados. Este periodo de 200 años fue menos visible en las crónicas populares, pero esencial. Sentó las bases para que, en el siglo XV, la familia emergiera como protagonista indiscutible del Sacro Imperio y de Europa entera. En 1438, Alberto II de Habsburgo fue elegido rey de romanos, consolidando la posición de su familia como protagonista del Sacro Imperio Romano Germánico. Para fortalecer su influencia en Europa Central, Albert se casó con Elizabeth de Luxemburgo, heredera de Hungría y Bohemia, un matrimonio que en apariencia aseguraba 3 coronas europeas bajo su liderazgo. Sin embargo, el destino fue implacable. Apenas un año después de su coronación, en 1439, Albert falleció inesperadamente a los 32 años durante una campaña militar en Hungría. La causa exacta de su muerte ha sido motivo de debate entre historiadores. Algunas crónicas apuntan a complicaciones derivadas de una fiebre intensa, probablemente tifus o malaria, que contrajo mientras lideraba a sus tropas en las fronteras del reino. Otras mencionan una posible septicemia tras una herida menor en combate. Sea cual sea la causa, su fallecimiento fue un golpe devastador para los Habsburgo, porque dejó a su hijo Ladislao el Postrero, un niño de apenas un año, como heredero de Austria, Hungría y Bohemia. La muerte prematura de Alberto obligó a la familia a reorganizar rápidamente la política del imperio. Elizabeth de Luxemburgo, su esposa, se convirtió en regente y tuvo que enfrentarse a nobles rebeldes y a facciones rivales que cuestionaban la legitimidad del heredero. Este episodio mostró que, aunque los Habsburgo podían expandir su poder con astucia, también eran vulnerables a la fragilidad humana y a la imprevisibilidad del destino. En paralelo, los matrimonios estratégicos y la administración de los territorios heredados se convirtieron en herramientas esenciales para mantener la cohesión del imperio. Cada alianza familiar, cada negociación y cada pequeña victoria militar contaba para garantizar que la muerte de un líder no desmoronara todo lo que los Habsburgo habían construido durante siglos. Así, la repentina muerte de Albert II no solo marcó un giro en la historia de la dinastía, sino que también reafirmó la necesidad de combinar alianzas matrimoniales, diplomacia y poder militar para sostener un imperio en constante expansión. Tras la muerte de Albert II en 1439, su hijo Ladislao el Postrero se convirtió en heredero de Austria, Hungría y Bohemia siendo apenas un bebé. La familia se enfrentó a un escenario delicado.
Un imperio dividido por fronteras, nobles ambiciosos y rivales que no veían con buenos ojos la regencia de una madre joven y decidida, Elizabeth de Luxemburgo. Durante su corta vida, Ladislao fue más símbolo que gobernante, un puente entre la estrategia de los Habsburgo y los reinos que necesitaban consolidarse. Su reinado comenzó bajo la tutela de su madre, quien tuvo que lidiar con constantes intrigas políticas y enfrentamientos militares. En Hungría y Bohemia, algunos nobles cuestionaban la autoridad del joven rey, y la amenaza de facciones rivales obligó a los Habsburgo a mantener alianzas estratégicas con familias influyentes y a desplegar tropas para defender los territorios. Cada batalla y negociación era decisiva, porque un error podía desmoronar décadas de planificación familiar. Ladislao murió prematuramente en 1457, a los 17 años, durante un viaje a Praga, probablemente debido a fiebre o complicaciones de salud propias de su tiempo. Su muerte dejó nuevamente un vacío en la sucesión y demostró cuán frágil podía ser el imperio frente a la mortalidad de sus jóvenes gobernantes. La dinastía se encontraba en una encrucijada. Debían asegurar la continuidad de sus territorios sin depender de un solo heredero vulnerable. Fue entonces cuando Maximiliano I, hijo de Federico III y sobrino de Ladislao, emergió como la figura decisiva que cambiaría el rumbo de los Habsburgo. Maximiliano comprendió que el futuro del imperio no solo dependía de la guerra, sino de matrimonios cuidadosamente planeados, diplomacia y alianzas estratégicas que aseguraran la expansión territorial sin necesidad de enfrentamientos constantes. Su vida y reinado serían un punto de inflexión, y consolidaría Austria, fortalecería la posición de los Habsburgo en el Sacro Imperio, y a través de enlaces matrimoniales con España y otros reinos, expandiría su influencia a toda Europa. Durante este periodo, los Habsburgo aprendieron una lección crucial. El poder no reside únicamente en la fuerza militar, sino en la paciencia estratégica, la planificación generacional y la capacidad de adaptarse a las tragedias familiares. La combinación de matrimonios y guerras, lecciones de regencias difíciles y la muerte temprana de herederos, sentó las bases para que Maximiliano I transformara la familia en una verdadera potencia europea. Tras la muerte de Ladislao el Postrero, Maximiliano I, su hijo de Federico III, asumió un papel central en la consolidación de los Habsburgo. Nacido en 1459 en Wiener Neustadt, Austria, Maximiliano creció en un contexto donde la supervivencia de su dinastía dependía tanto de la astucia política como de la fuerza militar. Su educación estuvo marcada por la preparación para gobernar, aprender tácticas de guerra y dominar los complejos entramados diplomáticos del Sacro Imperio. Maximiliano entendió rápidamente que el matrimonio podía ser más poderoso que la espada. En 1477 se casó con María de Borgoña, heredera de vastos territorios en los Países Bajos y del Ducado de Borgoña. Este enlace estratégico fue un golpe maestro. No solo aumentó la influencia de los Habsburgo en Europa occidental, sino que también les permitió acceder a rutas comerciales, fortalezas y ciudades ricas que serían clave para su expansión futura. La unión no estuvo exenta de conflictos. Francia, que reclamaba esos territorios, desató la Guerra de Sucesión borgoñona, enfrentando a Maximiliano con el rey Luis XI. Aunque la guerra fue larga y complicada, Maximiliano logró consolidar gran parte de las posesiones de María, demostrando su habilidad para combinar diplomacia y fuerza militar. Además, Maximiliano impulsó otras estrategias matrimoniales que marcarían la expansión de los Habsburgo durante siglos. Sus hijos se casaron con miembros de casas reales de Portugal, Hungría y España, creando una red de alianzas que aseguraba la presencia Habsburgo en múltiples coronas europeas. Este enfoque le permitió proyectar el poder de su familia más allá de Austria, convirtiéndolos en un actor decisivo en la política continental. En paralelo, Maximiliano I participó activamente en campañas militares para consolidar su autoridad en Austria, Tirol y Baviera,
enfrentando a nobles rebeldes y reforzando las fronteras de sus territorios. Su reinado mostró que los Habsburgo podían mantener su poder gracias a un equilibrio constante entre la guerra, la diplomacia y los matrimonios estratégicos. Cada victoria militar, cada tratado firmado y cada boda planeada cuidadosamente fortalecía la dinastía y expandía su influencia en nuevos territorios. Así, Maximiliano I transformó lo que había sido un condado modesto en Austria en el núcleo de un imperio europeo en expansión. Su visión y estrategia sentaron las bases para la unificación de territorios dispersos bajo la dinastía Habsburgo, creando un legado que sus sucesores llevarían aún más lejos, hasta convertir a los Habsburgo en la familia que dominó gran parte de Europa durante siglos. Maximiliano I había logrado consolidar los territorios austríacos y expandir la influencia de los Habsburgo mediante matrimonios estratégicos y alianzas políticas cuidadosamente calculadas. Pero su visión no se detenía en su propia generación. Sabía que el verdadero poder se consolidaría a través de sus descendientes. Su hijo, Felipe el Hermoso, nacido en 1478 en Brujas, era hijo de Maximiliano I y de María de Borgoña, heredera de los territorios flamencos y borgoñones. Desde joven Felipe estaba destinado a jugar un papel crucial en la expansión de los Habsburgo hacia el oeste de Europa. En 1496 se casó con Juana de Castilla, hija de los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, heredera de España y de los territorios ultramarinos recién descubiertos. Este matrimonio no solo unió dos familias poderosas, sino que combinó herencias y territorios que cambiarían el curso de Europa. Sin embargo, el destino fue implacable. Felipe murió en 1506, con apenas 28 años, en Burgos, España, antes de poder heredar directamente los títulos de su padre. Su muerte prematura dejó a su hijo, Carlos, como heredero de un vasto imperio, pero aún demasiado joven para gobernar por sí mismo. Durante esos años, Maximiliano I asumió un papel decisivo, organizando la sucesión, asegurando alianzas y preparando a su nieto para un futuro que él apenas podía imaginar. El nacimiento de Carlos V en 1500 en Gante consolidó la visión generacional de los Habsburgo. Heredó de su padre los territorios de Austria y los Países Bajos, y de su madre, España y las posesiones ultramarinas. Gracias a la guía de su abuelo Maximiliano, Carlos creció con conciencia de su inmenso legado y fue preparado para gobernar un imperio que se extendía más allá de Europa, proyectando la influencia Habsburgo a nivel global. Cuando Carlos ascendió al poder, se encontró gobernando un imperio diverso y vasto, enfrentando conflictos políticos, guerras y la reforma protestante, pero con la ventaja de contar con una base sólida construida por sus padres y por Maximiliano I. Así, la combinación de estrategias matrimoniales, herencias y la tutela de un abuelo visionario permitió a Carlos V consolidar un imperio que marcaría la historia de Europa y del mundo. Cuando Carlos V ascendió al trono, heredó un imperio enorme, pero fragmentado y lleno de desafíos. No bastaba con ser heredero de Austria, España y los Países Bajos. Debía demostrar que podía mantener la cohesión de territorios muy diversos, cada uno con sus propias leyes, culturas y ambiciones. Uno de los mayores desafíos fueron las guerras italianas, que comenzaron a finales del siglo XV y continuaron durante su reinado. Francia, bajo el rey Francisco I, buscaba controlar los ricos ducados italianos, especialmente Milán y Nápoles. Carlos, como emperador y rey de España, debía proteger sus territorios italianos y asegurar que los Habsburgo mantuvieran la influencia en la península. Estas guerras no solo implicaron enfrentamientos militares, sino también complejas alianzas con estados italianos como Venecia, Florencia y los estados pontificios. En Alemania, Carlos enfrentó la Reforma Protestante, un movimiento religioso que cuestionaba la autoridad de la Iglesia católica y la del propio emperador.
La creciente influencia de Martín Lutero y otros reformadores provocó conflictos internos en los territorios del Sacro Imperio, obligando a Carlos a equilibrar diplomacia y fuerza militar para mantener la unidad del imperio. Además, el Imperio Otomano representaba una amenaza constante en el este. Los turcos avanzaban sobre Hungría y los Balcanes, poniendo a prueba la capacidad de Carlos para defender las fronteras de Austria y proteger sus territorios europeos. La necesidad de coordinar ejércitos, financiar campañas y negociar alianzas convirtió a Carlos en un estratega excepcional, combinando la diplomacia con la guerra de manera eficaz. En paralelo, Carlos utilizó matrimonios estratégicos y herencias para fortalecer su posición. Su propio matrimonio con Isabel de Portugal aseguraba la alianza con la península ibérica y reforzaba la proyección de poder hacia América y África. Otros miembros de su familia se casaron con monarcas de Portugal, Hungría y otras casas europeas, creando una red de alianzas que aseguraba la influencia Habsburgo en todo el continente. Tras la abdicación de Carlos V en 1556, la rama española de los Habsburgo quedó bajo el mando de su hijo Felipe II, quien heredó no solo España, sino también los territorios italianos, los Países Bajos y vastas colonias en América. Felipe II comprendió que mantener este imperio requería tanto habilidad política como poder militar, y desde el principio enfocó su reinado en fortalecer la autoridad central y proteger sus dominios de amenazas externas e internas. Uno de los elementos clave para consolidar el poder de la rama española fueron los matrimonios estratégicos. Felipe II se casó con María I de Inglaterra, uniendo temporalmente la influencia Habsburgo con la corona inglesa. Posteriormente, sus hijos y sobrinos continuaron con alianzas matrimoniales con Portugal, Francia y otros territorios europeos, asegurando la presencia de la familia en múltiples coronas y reforzando su poder continental. Cada matrimonio era cuidadosamente calculado, como un movimiento en un tablero de ajedrez que debía garantizar estabilidad y expansión territorial. Paralelamente, las guerras marcaron el reinado de Felipe II y sus sucesores. La lucha contra Francia por territorios en Italia y el Mediterráneo. La resistencia en los Países Bajos durante la rebelión de las Provincias Unidas y los conflictos con Inglaterra, incluyendo la famosa derrota de la Armada Invencible en 1588. Demostraron que mantener un imperio tan extenso requería decisiones militares complejas y recursos casi infinitos. También tuvo que enfrentar amenazas de los piratas y corsarios en el Atlántico y el Caribe, protegiendo las riquezas de América que financiaban gran parte de su política europea. La rama española de los Habsburgo no solo se definió por la guerra y la diplomacia, sino también por su influencia cultural y religiosa. Felipe II fue un defensor del catolicismo, impulsando la contrarreforma y utilizando la religión como un instrumento de poder que consolidaba la lealtad de sus territorios frente a los movimientos protestantes y otras herejías. Este enfoque convirtió a España en la gran potencia católica de Europa durante siglos, con los Habsburgo como guardianes de la fe y del orden político. Cada decisión, cada matrimonio y cada conflicto sirvió para mantener el legado de los Habsburgo vivo, mostrando que la rama española podía sostener un imperio global a pesar de la complejidad de sus dominios. La combinación de diplomacia, fuerza militar y estrategia matrimonial aseguraba que España y sus territorios permanecieran bajo la influencia Habsburgo durante generaciones, marcando un patrón de poder que sería estudiado y admirado por siglos. La historia de los Habsburgo es un relato de ambición, estrategia y resiliencia. Desde un pequeño condado en Austria hasta un imperio que abarcaba gran parte de Europa y las colonias americanas, esta dinastía demostró que el verdadero poder no reside solo en la guerra o la riqueza, sino en la capacidad de planificar a largo plazo, anticipar el futuro y aprovechar cada alianza y matrimonio. Maximiliano I sentó las bases. Felipe el Hermoso unió herencias cruciales con España, y Carlos V convirtió todo en un imperio global, enfrentando guerras, desafíos religiosos y territorios fragmentados.
La división del imperio entre las ramas española y austríaca no debilitó a los Habsburgo. Al contrario, les permitió proyectar poder en dos frentes estratégicos de Europa, consolidando su influencia durante siglos. Los matrimonios, las alianzas y las guerras se entrelazaron en una red perfecta que mantuvo a la familia en la cima del poder. Cada generación aprendió de la anterior. La muerte prematura de herederos, las intrigas políticas y los conflictos militares nunca frenaron la expansión Habsburgo. Más bien, moldearon una dinastía que supo adaptarse, sobrevivir y crecer. El legado de los Habsburgo es un recordatorio de que la paciencia, la visión y la estrategia familiar pueden transformar pequeños comienzos en imperios que dejan una huella imborrable en la historia. Sus decisiones moldearon el mapa de Europa, la política mundial y la cultura de un continente durante siglos. Si te ha fascinado este viaje por la historia de los Habsburgo, dale like al video y suscríbete al canal para seguir descubriendo secretos, intrigas y relatos sorprendentes de la historia que nunca te contaron. Cada historia que compartimos te acerca un poco más al pasado, y cada suscripción nos permite traerte aún más contenido apasionante. No te pierdas las próximas historias que desentrañarán los secretos más oscuros y fascinantes de la historia europea.